Carla Flores. Ya, muchas gracias. Bueno, yo soy Flavia Lluberya, soy residente de dermatología. Y este va a ser el tema de mi presentación al final de la rotación de culoplástica. Lo conversamos con el doctor Pablo Vigorena y va a ser un abordaje a la fotobiología y el fotoenvejecimiento y qué particularidades existen en el área periocular. Entonces, vamos a partir definiendo un poco qué es lo que es el fotoenvejecimiento. O envejecimiento extrínseco. Hace referencia al envejecimiento prematuro de la piel en relación a la exposición solar prolongada y repetida. Los signos del fotoenvejecimiento van a ser las arrugas finas y gruesas, cambios pigmentarios, ya sea hipo o hiperpigmentación, pérdida de elasticidad de la piel o sagging, y los signos precoces van a variar según la raza y el tipo de paciente. Aquí en esta foto que vemos al lado derecho, fue una foto que se hizo bastante viral el año pasado, hace unos años, de un camionero que trabajó toda su vida siendo camionero y mostraba la diferencia entre el lado de su cara que está al lado de la ventana versus el lado que tenía menor exposición a la radiación solar. Y podemos ver una diferencia bastante marcada, sobre todo a nivel de las arrugas, ¿cierto? Y de la pérdida de elasticidad de la piel. Entonces, como les decía, según raza, en personas de fototipos más claros o personas de raza más caucásica, como este caballero, va a predominar el aumento de las arrugas y la pérdida de elasticidad. En cambio, por ejemplo, en los asiáticos tienen una muy posterior fase donde se van a arrugar y van a iniciar muy precozmente con cambios pigmentarios. Ahora, ¿qué factores van a predisponer al fotodaño o fotoenvejecimiento? Bueno, claramente la edad, que se va a relacionar directamente con la radiación solar acumulada, el sexo masculino, que más que una relación biológica es una relación más bien de exposición ocupacional o recreacional típicamente. Los fototipos más claros, o sea, entre el 1 y el 3, que son los fototipos que tienden a quemarse con el sol más que broncearse. Y la localización geográfica también va a ser muy importante. Entre más altitud, mayor radiación solar, y entre mayor cercanía con el Ecuador, también vamos a tener mayor radiación solar. Ahora, ¿qué es lo que es la radiación solar? Para entenderlo, tenemos que entender primero un poco el espectro electromagnético, ¿cierto? En donde vamos a tener ondas que van a tener desde una gran longitud de onda y baja energía a una menor longitud de onda y mayor energía, ¿cierto? Las de menor energía van a ser las ondas de radio hasta los rayos cósmicos con mayor energía, y entre medio de este espectro vamos a tener la radiación solar, que es esta barrita que tenemos acá abajo. A ver, voy a ver si puedo poner el puntero. Que va a ir desde la radiación infrarroja, que va a ser nuestra radiación solar con menor energía y mayor longitud de onda, hasta los rayos ultravioletas, que van a ser los con mayor energía y menor longitud de onda. Y entre medio de esos dos vamos a tener todo el espectro de la luz visible. Entonces, la radiación solar va a viajar desde el Sol hasta la superficie de la Tierra y se van a ir filtrando cierta cantidad, cierta proporción de cada tipo de longitud de onda, ¿cierto? Entonces, vamos a tener el filtraje que hace la capa de ozono y la atmósfera, que nos va a dar el resultado de que a la superficie de la Tierra va a llegar un 30% de luz visible, un 65% de la radiación infrarroja y solo un 5% de la radiación ultravioleta, de la cual el 95% va a ser radiación UVA, solo el 5% va a ser radiación UVB, ya que el 95% va a ser absorbida entre la capa de ozono y la atmósfera, y un 0% de la radiación UVC, que es la de mayor energía. ¿Cómo estas radiaciones van a interaccionar con la piel? Bueno, vamos a ver que hay una relación entre la cantidad de energía que tiene la onda y qué tan profundo va a penetrar en nuestra piel. La radiación UVB penetra solo hasta 20 micras, que eso es hasta la epidermis. Y lo que va a hacer generar daño a las células de la capa basal de la epidermis, siendo la mayor factor predisponente a la carcinogénesis dentro de los componentes de la radiación solar. La UVA va a penetrar hasta más abajo, hasta la interfase de la dermis papilar y reticular, ¿cierto? Acercándose un poco más hacia el subcutáneo,
siendo la mayor implicada en el fotoenvejecimiento, sobre todo en la pérdida de elasticidad de la piel y en los cambios pigmentarios, junto con los rayos infrarrojos y la radiación con luz solar visible, que son las que penetran hasta las capas más profundas. El rol del fotoenvejecimiento de la luz visible va a variar según el fototipo también. Es máximo en las pieles más oscuras y mínimo en las pieles más claras. ¿Ya? En las pieles más claras vamos a tener un rol más importante de radiación UVA. En cambio, en las pieles más oscuras vamos a estar más protegidos naturalmente contra la radiación UVA, pero la melanina va a actuar como cromóforo de la luz visible. Y se van a desencadenar todas estas cascadas proinflamatorias, ¿cierto? En donde básicamente los cromóforos, por ejemplo, lo que les explicaba con la melanina y la luz solar, van a excitarse, acumular energía y formar especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? Aquí vamos a tener, dependiendo de qué estrato de la piel se forman estas especies reactivas de oxígeno, distintas alteraciones. Cuando es a nivel epidérmico en las células basales, vamos a tener daño al DNA, ¿cierto? Oxidación proteínica y lipídica, que van a llevar a la carcinogénesis, pero también vamos a tener muchos otros efectos como acortamiento de los telómeros, activación de la vía del NF-kappa beta, ¿cierto? Angiogénesis también, y vamos a tener como resultado final de todas estas vías la disminución de la producción de colágeno y elastina, alteraciones de la pigmentación de la piel y finalmente las arrugas y el sagging o la pérdida de la elasticidad. Ahora, otros efectos de la radiación solar, existen los efectos claramente benéficos como la síntesis de vitamina D, ¿cierto? Que se debe en gran parte gracias a los rayos UVB, la síntesis de hormonas asociadas al ritmo circadiano y el ánimo, y los deleterios que se van a dividir entre los agudos como la quemadura solar, ¿cierto? La inmunosupresión local, y los crónicos como el fotoenvejecimiento crónico, la fotocarcinogénesis, ¿cierto? Y la inmunosupresión también crónica. ¿Qué otros signos vamos a ver como patognomónicos de fotodaño severo cutáneo? O sea, pacientes en los que podemos encontrar estos signos cutáneos y saber que tienen una gran historia de exposición solar. El púrpura de Bateman, que es esta formación espontánea de hematomas y equimosis por fragilidad capilar, ¿cierto? Por toda la vía que le mostré de formación de angiogénesis de vasos de mala calidad. La cutis romboidal de la nuca, que son estas arrugas profundas en el área de la nuca, la poiquilodermia de Chabat, que es la atrofia cutánea, cambios pigmentarios e hiperpigmentación, y telangiectasia, sobre todo en el área del escote en las mujeres, en la enfermedad de Fabrero-Cuchot, que es la formación de comedones en el área periocular, y la comelinosis gustativa hepática, que también responde a alteraciones de la pigmentación, sobre todo en la piel de los brazos. Ahora, ustedes sabrán mejor que yo, pero también mencionar otras consecuencias de la exposición solar prolongada en el área periocular, ¿cierto? Vamos a tener mayor predisposición a formar cataratas, vamos a tener el pterigion, ¿cierto? Va a contribuir a la degeneración macular relacionada con la edad, y podemos tener también conjuntivitis actínica y pinguecular. Ahora, lo más importante es saber que el fotodaño es prevenible y puede ser también reversible. Y vamos a hablar de las medidas de prevención del fotodaño, partiendo por la fotoprotección física. Saber que es la primera medida que tenemos que tener en cuenta y va a ser la más importante, es imprescindible. Eh, la primera indicación es evitar la exposición directa al sol, ¿cierto? En especial en las horas de mayor radiación. O sea, ahora por suerte tenemos nuestros smartphones que vienen de hecho, con las curvas de la predicción de la radiación UV del día hechas, y podemos ver qué tan intensa va a ser y en qué horarios empieza a aumentar de forma exponencial. Idealmente hay que permanecer fuera de la radiación solar directa de 10 a.m. a 4 p.m., sobre todo en el verano y más aún en zonas de altitud. También tenemos que tener claro que ya sea el agua, la nieve y el cemento pueden reflejar hasta el 90% de la radiación solar. Entonces vamos a estar expuestos a mayor radiación si es que estamos, por ejemplo, nadando en el agua, porque se va a reflejar la radiación en la superficie. En la nieve claramente es más conocido y el cemento también, versus, por ejemplo, una ida al campo, acampar, otros tipos de explanadas. Ahora, otra recomendación va a ser usar sombrero,
Y acá la parte importante es que no puede ser cualquier tipo de sombrero, ¿cierto? Para tener un porcentaje adecuado de protección solar, vamos a tener que elegir un sombrero de ala ancha, que eso va a ser de 7,5 a 10 centímetros, para tratar de asegurar la cobertura completa de la zona periocular, y de ala completa más que yoki, ¿ya? Porque los rayos solares vienen en todas las direcciones y en los yokis van a entrar por las partes descubiertas a los lados. También tener en cuenta que debemos usar lentes de sol con protección UVB y UVA, y la ropa debería ser de poliéster, idealmente más gruesa y en colores oscuros. ¿Ya? La ropa negra filtra de mejor forma la luz solar que la ropa blanca, además de que no la refleja. Y ahora, pasando ya, terminando con las medidas físicas, vamos a hablar de los fotoprotectores. Eh, Recomendarles la posología de la fotoprotección general, ¿cierto? Idealmente deberíamos recomendar un factor de protección solar 50 más, que especifique protección UVA alta, ¿ya? Porque el factor de protección solar es una certificación solo contra la radiación UVB. Tenemos que además leer que tenga protección UVA alta. Lo ideal es usar un factor de protección solar con color o con filtro de luz visible que lo especifique. Porque, por ejemplo, este ejemplo, el Antelio de la Roche, no tiene filtros de luz visible, entonces de igual forma quedamos expuestos a ese tipo de radiación solar. La dosis ideal es usar 2 miligramos de fotoprotector por cada centímetro cuadrado de piel, que eso equivale a una cucharada en cara y cuello, o a estos dos dedos, el índice y el dedo medio, con una línea completa de fotoprotector como gruesecita. Y 30 gramos alcanzarían para cubrir el cuerpo completo de un adulto, lo cual es harto. O sea, tenemos que tener en cuenta que estos fotoprotectores de cuerpo traen 250 gramos aproximadamente, entonces en realidad no debería sobrar por ningún motivo un protector solar de un año a otro. Deberíamos reaplicarlo idealmente cada 2 horas si es que estamos bajo exposición solar directa, y luego de salir del agua, por ejemplo, si estamos nadando, o de sudar mucho. También después de secarse con la toalla, uno va barriendo el protector solar. Y vamos a hablar un poco de las consideraciones que tenemos que tener al usar fotoprotector en el área periocular. Esta imagen corresponde a un estudio que se publicó hace poco, en donde se estudiaba básicamente los hábitos de las personas, la gente común, al aplicarse fotoprotector en la cara, ¿ya? Hicieron una medición con una cámara sensible, con sensibilidad UV, sin factor de protección solar, luego de haberse aplicado, y después también lo hicieron luego de haberles hecho una educación según con cuánta cantidad debería ser, en qué zonas debemos aplicar, y se encontró que consistentemente un área que es olvidada por la población general al usar fotoprotector es el canto interno de los ojos. Aquí la parte, el cuadradito rosado. Entonces, eh, ¿qué fotoprotectores vamos a recomendar para usar en esta área pericular? Lo más importante y lo más obvio es evitar los aerosoles, ¿cierto? Vamos a recomendar fotoprotectores en crema, ojalá que tengan el sello de oftalmológicamente testeados, o que especifiquen que son para el área periocular, versus otros que tienen especificación de mantenerse alejados del área ocular. Por ejemplo, el Irifotona de Istin es un fotoprotector que nos gusta indicar mucho, sobre todo en pacientes que tienen mucho fotodaño, que tienen un gran campo de cancerización, porque es un fotoprotector con fotoliasas, pero por lo mismo está indicado mantener fuera, o sea, lejos del área de pericular, ¿ya? Versus, por ejemplo, este filtro de la Roche-Posay que salió hace poco, que va targeteado justamente al área pericular, con filtros minerales. Y, por ejemplo, estos otros dos Disney que tienen el sello de aptos para usar en el área pericular o de no causar irritación. Otra buena idea de recomendación de filtro solar para esta área van a ser los fotoprotectores minerales, ya que la piel palpebral es más sensible, ¿cierto? Sobre todo en pacientes que tengan rosácea, o un síndrome de piel sensible, claramente. Vamos a tratar de elegir los fotoprotectores minerales para evitar el ardor cutáneo, pero hay que también tener ojo con que pueden generar sensibilidad si caen dentro del ojo, o sea, si tienen contacto, por ejemplo, con la conjuntiva. Entonces, vamos a tratar de
explicarle a la gente que se aplique el fotoprotector. Idealmente, claro, en los párpados inferiores, en el canto interno y justo bajo la ceja, no en todo el párpado superior para que no caiga, ¿cierto?, hacia la conjuntiva. Ahora, ¿a qué le tenemos miedo, cierto? Va a ser la conjuntivitis folicular tóxica, ¿cierto? Que es una reacción conjuntival a compuestos químicos, usualmente preservantes o medicamentos, que se describió más que nada como reacción a ciertos conservantes de las gotas, por ejemplo, del glaucoma, pero también puede ocurrir con fotoprotectores. Puede generar un cuadro bastante severo como el de la foto, con quemosis, ¿cierto? Edema, hiperemia, prurito, ardor y sensación de ojo seco, o sea, bastante molesto para los pacientes. Los párpados se pueden edematizar, se puede excoriar, ¿cierto? También por el rascado, y en casos severos se puede desarrollar alguna úlcera corneal que va a ser lo menor, ¿cierto? Podemos tratar de diferenciarlo con la conjuntivitis alérgica y otras causas de conjuntivitis. Y aquí el manejo va a ser muy importante en relación a suspender el irritante, eh, usar compresas frías, indicar lubricación ocular, ¿cierto?, con lágrimas artificiales sin preservantes, y se pueden indicar corticoides tópicos que en realidad van a ser indicación del oftalmólogo. Entonces, como conclusión, eh, ahora aprendimos que todo el espectro de la radiación solar va a tener un rol en el fotoenvejecimiento, entonces es importante estar protegidos contra todos los factores y elegir un fotoprotector con protección UVB, UVA y contra la luz visible, además de las medidas de protección física, ¿cierto? La zona pelicular va a ser, sobre todo el canto interno, suele ser olvidada a la hora de usar fotoprotector, por eso también va a ser muy importante apoyarnos de las medidas físicas como los lentes de sol, y debemos ser cuidadosos a la hora de recomendar un fotoprotector en la zona pelicular, tener ojo con la conjuntivitis folicular tóxica y también tener en cuenta que hay pacientes que se van a irritar igual, aunque uno le indique un fotoprotector especial para la región de los ojos o un fotoprotector mineral, puede ser medio idiosincrático también la reacción de los pacientes frente al fotoprotector. Y va a ser clave promover el uso de las medidas físicas también para fotoproteger la zona. Estas son algunas de mis referencias y esa sería la presentación del día de hoy.